Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que todo estudiante de medicina tiene que tomar en cuenta y que muchos estudiantes de medicina se preguntan, el cómo estudiar correctamente anatomía. Es diferente las formas en cómo se está empezando a diseñar los diferentes programas de estudios de cada universidad. Va a ir cambiando con el tiempo, a diferencia de cómo estudiaban a comparación en los tiempos de nuestros padres. Nuestros padres antes estudiaban a través de bibliotecas o si no tenían que comprarse enciclopedias o en el mejor de los casos estudiaban y llevaban cursos extras que les brindaban los mismos profesores. Estas eran las principales formas en cómo estudiaban los estudiantes, por decirlo así, en los años 1970, 1980, incluso todavía parte de los años 1990. ¿Qué pasa? Llegan los años 2000 del formato audiovisual, en el año 2010 donde está más vivo las redes sociales, el compartir tanto videos, el hacer directos. Año 2021, ahora tenemos clases en línea, ¿sí? Como se darán cuenta, ha evolucionado ahora la forma en cómo un estudiante va aprendiendo a desarrollar sus habilidades en el aprendizaje, tanto en formato de antiguo, tanto en el formato clásico, como viene siendo el escribir, el dibujar, el hacer esquemas, como en el formato ahora en línea, el formato ahora digital, a través del hecho de hacer resúmenes, a través de hacer material audiovisual, por ejemplo videos, por ejemplo hacer directos, en el hecho de estar platicando con gente desde el otro lado del planeta, es que hemos podido desarrollar una mejor educación a través de los años, ¿sí? Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es el cómo se empieza a estudiar anatomía, ¿sí? Estudiar anatomía es algo que yo considero muy visual, ¿sí? Yo, al igual que muchas personas, seguí el consejo de siempre estar leyendo. Algo que estaba checando yo constantemente en YouTube es que las personas siempre tienen que estar leyendo, incluso leyendo en cualquier momento para seguir estudiando medicina. Yo también hice eso, ¿sí? Yo cada vez que me despertaba y tomaba el transporte público, me iba leyendo en mi celular el nuevo capítulo, ¿sí? O si no, bueno, no leía el nuevo capítulo, volvía a releer capítulos anteriores de los temas que ya había visto. Es algo que, a decir verdad, pues bueno, además de que era para una rutina de tratar de aprovechar mejor el tiempo durante un tiempo de transcurrido del transporte, también aprovechaba el tiempo de seguir manteniendo contacto con la medicina, ¿sí? O sea, nos replanteamos la pregunta de si estudiar anatomía realmente es muy efectivo estudiarlo a través de libros de lectura. Piénselo unos 10 segundos, ¿sí? Recuerde esos momentos en los que usted estudió anatomía a través de libros de lectura, ¿sí? Principales recuerdos, anotaciones, subrayado, dibujos, efectivamente. Que usted no ocupaba nada de eso, que usted ya vivió en el formato digital. Bueno, estabas con tu celular, desplazando el dedo y leyendo, subrayando. Yo, al igual que todos ustedes, también subrayaba. Miren, este es el libro de neuroanatomía, ¿sí? La materia de primer año que más me costó. También, por supuesto, saqué el de anatomía, en donde el segundo tomo de Latarjet. También tengo aquí el primer tomo de Latarjet. También, por cierto, saqué el Netter. Igual tengo acá bastante material subrayado. Además de que también hacía mis notas. Entonces, ¿qué creen? Todo esto, todas estas quizás 500, miles de páginas que tiene cada uno de estos libros, con toda sinceridad, no son tan efectivas, ¿sí? No son tan efectivas. No lo son. Y déjenme explicarles el por qué, ¿sí? El por qué, porque no todo argumento que dé voy a justificarlo, ¿sí? El hecho de que tú estudies ahora con libros efectivamente nos enseña
a través de una narración el cómo se va componiendo el cuerpo humano, la división, los segmentos, las irrigaciones, las inervaciones, son bastantes y el formato de lectura lo agrupa, ¿sí? Bueno, esos son los libros que tengo yo en casa. Aparte también leí libros como Rubier, libros como Quirós, como Tortora, como Moore. Todos esos libros aparte yo también los leí, ¿sí? Los saqué de la biblioteca, hice mis apuntes y también leí esos libros. El hecho de cuando tú leas un libro de anatomía y veas mucho texto está distrayéndote del foco principal, que es la anatomía del cuerpo humano, ¿sí? La anatomía del cuerpo humano siempre va a ser visual, va a ser a través de lo que ustedes ven. Y la mejor forma en la que tú puedes ver proyecciones es a través de imágenes, a través de láminas grandes. Al menos diré que tanto Grace como Nether, Moore, son mejores al presentar esquemas, tablas, abordan temas más clínicos, pero la desventaja es que aún así es demasiado pronto para adelantarse a la clínica, por lo que está bien que quiera ofrecer más, pero el estudiante de primer semestre aún le falta mucho por comprender más con exactitud la fisiopatología, lo verá más como un dato curioso, pero más allá de eso no tiene mucha repercusión. Mientras que por otro lado tenemos un libro muy bueno que recomiendo que es Tortora, ¿sí? Tortora. Este libro es uno de los más completos, aborda tanto temas fisiológicos como de anatomía, con información más detallada e ilustrada. Algo que sí les voy a decir aquí es que la ilustración en anatomía siempre va de la mano, ¿sí? No empiecen a estudiar anatomía si no ven una ilustración, si no la están viendo en la vida real, ¿sí? Esto es un punto que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Y si incluso no es suficiente el hecho de estudiar ilustraciones, si todavía quieren ver cómo es la anatomía como es en la realidad, ustedes pueden adquirir en el mercado a través de los bovinos sus estructuras como órganos. Por ejemplo, pueden ser órganos como el corazón, como el riñón, como el cerebro, como los ojos, ver cómo se encuentra su irrigación, el hecho de tocarlos. Es músculo, es tejido, al igual que lo son otros seres vivos. Entonces ustedes también pueden practicar y ver cómo son las estructuras de estos órganos. El órgano del corazón es uno muy importante y uno de los más difíciles que tienen que estudiar ustedes en fisiología. Cuando lleven fisiología tienen que tener la noción de cómo está constituido el corazón, ver cómo están sus válvulas, ver cómo es el tejido, ver el tamaño, ver cómo viaja la sangre, ver las cámaras, ver los ventrículos, ver las aurículas y ventrículos y toda esa anatomía sí la pueden ver a través del corazón de algún bovino, que es muy semejante al nuestro, por ejemplo, como es el caso del cerdo. Otra forma es que ustedes pueden hacer dibujos de músculos y del esqueleto del ser humano. Por ejemplo, el hecho de el ser humano tiene un gran número de músculos y un gran número de huesos. Recomiendo que inicien con huesos, ¿sí? Huesos es el más sencillo para iniciar a empezar a estudiar anatomía. Empiecen con los huesos de la cabeza, ¿sí? Después de eso, los huesos de la columna, los huesos de la caja torácica, los huesos de las extremidades. Y posteriormente, váyanse a los músculos. Y de esa manera es que poco a poco ustedes irán aprendiendo más sobre anatomía. Un consejo que yo siempre les doy es que siempre estén en contacto con imágenes, ¿sí? Porque siendo sinceros, completamente sinceros, muchas veces puede llegar a olvidarse una parte de la anatomía, pero siempre tenemos que tenerla en cuenta. Yo muchas veces lo que hacía era que sacaba imágenes y las pegaba en mi pared, ¿sí? Imágenes pegadas en la pared. Que se me olvidó cómo son las vértebras cervicales y cómo son las vértebras lumbares, ¿sí? Porque incluso hay diferencias entre eso. ¿Sabes qué? La pego una imagen de cómo es la diferencia entre estas dos estructuras y ya, tengo aquí, y ya con eso estaremos avanzando muchísimo más en el estudio de la medicina. Pero incluso hoy en día hay formato audiovisual con el cual podemos nosotros seguir estudiando. También incluso en internet puedes encontrar un gran número de videos y llega un canal en específico que me gustó mucho y que expuso el tema de neuroanatomía, que fue de hecho una de las materias que a mí más se me dificultó. Vamos a visualizar uno de sus videos y demostrar la efectividad
de el cómo explica en todo caso este canal, que es Leonardo Coscarelli. Leonardo Coscarelli yo lo conozco desde hace mucho tiempo. De hecho lo he visto, no lo he visto como tal en persona, pero sí tengo amigos que ya lo han visto en persona. Entonces hagamos un análisis de su contenido, porque al final de cuentas el análisis es una parte muy importante en el momento en el que nosotros estamos estudiando. Es muy importante que también aquí observemos que la forma en la que representa el docente es a través de diapositivas. Sus diapositivas contienen un gran número de animaciones y de colores. De esta forma hace que su formato sea fácil de entender. De esta manera estamos traduciendo lo que vemos en el libro ahora señalado en cada una de las partes. Aparte de que el docente también tiene una buena dicción y también tiene un buen tono de voz, permitiendo que se escuche perfectamente lo que está diciendo. De esta manera es que es influyente también que leas, pero que en la hora de observar mejor la anatomía y de comprenderla, es importante que también visualices lo que estás viendo. Entonces, por ese punto es que es bastante bueno. Otro punto a destacar es que también cuenta con un gran número de esquemas y que haya un orden de lo que estamos estudiando. De esa manera es que también es un punto muy acertado. Es por esa razón que yo considero que Leonardo Coscarelli es un muy buen docente para explicar temas de anatomía. Gracias a esto es que podremos aprender mejor anatomía. Y bueno, hasta aquí ha concluido este minicast. Cualquier duda o pregunta ya saben que pueden hacérmela en los comentarios y es un tema bastante a discusión. Estoy seguro de lo que estoy exponiendo y cada quien puede dejar su opinión y nos vemos hasta un siguiente video. Adiós.